Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este último programa de la LEF Digital, esta cuarta edición que ha sido una edición extraordinaria. Y bueno, pues para esta ocasión hemos conformado una mesa de diálogo con gente que ha sido fundamental en la selección de los contenidos, en la curaduría y en la conducción de muchos de los programas que ustedes han visto a lo largo de estos días. Está con nosotros en esta mesa Pepe Gordon, divulgador de la ciencia que ustedes conocen perfectamente bien, curador también de la LEF, el doctor Pepe Franco, asesor científico de la LEF, y el doctor Ilan Semo, investigador, filósofo, historiador. Pues a través de esta media hora vamos a conversar sobre las distintas actividades, los puntos más relevantes que hemos tenido a lo largo de estas 12 días de trabajo, y en el que, bueno, después de tener más de 108 actividades a lo largo de estos días, con 170 invitados de 20 países distintos del mundo, pues hemos logrado, me parece, tener una serie de reflexiones desde perspectivas muy diversas, que es una de las tareas más importantes de este festival, en donde se convoca desde la ciencia, desde temáticas de la ciencia, que en este caso fue las posibilidades de la vida, el COVID-19 y sus efectos. Vamos a abordar, insisto, desde el ámbito de las humanidades, evidentemente de la ciencia, de distintas disciplinas científicas, así como de perspectivas artísticas, estos distintos enfoques de la vida de la pandemia. Entonces, bueno, para iniciar esta charla de todo lo que ha sucedido, cedo la palabra a mi querido amigo Pepe Gordon para hablar de cómo se conformaron estos distintos subtemas en los que se abordaron estas perspectivas diversas de la LEF, además de los invitados más relevantes, por supuesto, en estos días en el ámbito de la ciencia y de la divulgación de la ciencia. Adelante, Muchas Pepe. gracias. Muchas gracias, querido Juan. Bueno, pues sí, es un gran esfuerzo de la UNAM, un esfuerzo multidisciplinario que se conjuntó en términos de 7 ejes temáticos, que es el primero de ellos es el origen de la epidemia, la investigación de los virus en sí, las epidemias y las pandemias, cómo se da el crecimiento exponencial y los modelos matemáticos para entenderlos fue un segundo eje de este ejercicio. El tercer eje fue revisar las posibilidades de medicamentos y estrategias sociales. Un cuarto eje muy importante tiene que ver con el análisis de las noticias falsas, el pánico y las tentaciones totalitarias que conlleva el análisis y la reflexión en torno a esta pandemia, y también la reflexión sobre lo que ocurre un día después de la pandemia. Y finalmente, la vida, las posibilidades de la vida. Y esto quiere decir hablar de resiliencia, hablar de cómo el arte puede precisamente impulsarnos a generosamente compartir nuestros mejores impulsos creativos, y por otro lado, cómo también desde la ciencia hemos tenido por lo que podríamos llamar un concierto de conocimiento que se está llevando en los balcones internos de nuestras casas. A veces salimos a los balcones de nuestros departamentos para seguir tratando de impulsar un canto a la vida, que de eso se trata al final del día este programa. Yo diría que podríamos resumirlo en 3 puntos básicos. Uno, hablamos del virus en sí, y aquí tuvimos la participación notable, destacada de la Premio Nobel de Química, Ada Yonath, y de el destacado biólogo investigador de la UNAM, Antonio Lascano, que nos hablaron precisamente de cómo se expresa en la ciencia el problema del origen de la vida, el tránsito de lo inerte hacia algo que ya empieza a cobrar vida, y cómo desde ese mismo nivel, en el nivel más fino de la vida, cuando se está estudiando el ribosoma, estamos viendo también cuáles son las amenazas posibles que se pueden dar a estas expresiones de la vida. Y entonces tuvimos verdaderamente un conocimiento magistral sobre cómo funcionan los virus, cómo funcionan las bacterias y qué estrategias tenemos para conocerlas. Creo que algo muy destacado fue ver cómo el doctor Antonio Lascano nos planteó un descubrimiento que él hizo junto con su equipo de trabajo muy importante. Este descubrimiento tiene que ver con una estructura que se encuentra en los virus de RNA. Hay 2 tipos de virus, RNA y DNA. Los virus de RNA son virus como el coronavirus, como el ébola, y lo que el doctor Lascano y su equipo descubrieron
fue que la estructura de la polimerasa en todos los virus de ARN conocidos es idéntica. Y esto abre, ¿y qué es la polimerasa? Es una enzima que permite replicar o multiplicar el virus, clonarlo, por decirlo así. Entonces, aquí tenemos una diana, un blanco, un objetivo muy claro para tratar de inhibir el crecimiento de la polimerasa y con eso controlar el crecimiento de los virus en general. Y esto es muy notable porque nos habla de cómo combatir en todo tipo de virus de RNA en el futuro, que esto es de verdad muy destacado. Por otro lado, tuvimos conferencias como la del doctor Rafael Navarro González, otro destacado investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en este caso, que nos habló sobre un problema muy interesante. Si podría haber vida en Marte, entonces podría haber también virus en Marte y otros lugares del cosmos. Esta pregunta inquietante fue respondida por él. Por otro lado, tuvimos a Gerardo Herrera, el físico que coordina el equipo mexicano que trabaja en el colisionador de hadrones en el CERN, en el proyecto ALICE, y él nos habló de qué tienen en común los quarks, el Tamiflu y los coronavirus, y tiene que ver precisamente con la investigación que se hace mediante colisionadores de partículas que generan una radiación de sincrotrón que permite descubrir las estructuras de los quarks, pero también del coronavirus y por lo tanto de medicamentos y posibilidades de actuar contra ellos e inhibir este crecimiento de los virus como el Tamiflu. Finalmente, creo que es muy importante hablar de que tenemos otro virus que está permeando todo lo que está girando alrededor de este encuentro. Es el virus del miedo, es el virus que se analiza en términos de los problemas de las falsas noticias y otro virus más del que reflexionamos es el virus del olvido, que nos lleva a hablar de las posibilidades de la memoria, en donde tuvimos participación de notables escritores como Edgar Keret, que nos habló sobre la creatividad e imaginación en los tiempos del virus junto con Jorge Volpi. Pero para seguir hablando de precisamente estas reflexiones de cómo se expresó el Aleph en términos de arte, Juan Ayala, querido, ¿qué nos puedes decir precisamente de lo que pasó en este territorio? Bueno, muchas gracias, querido Pepe. Sin duda ha sido una jornada muy intensiva en distintos espectros de la creación artística. Hemos planteado más de 24 actividades a lo largo de estos días, en donde lo mismo hemos reflexionado sobre el confinamiento, que ha sido uno de los efectos más relevantes, digamos, y pues aplicables a prácticamente toda las personas en el mundo, y cómo afectan sus vidas esta nueva realidad o esta realidad de confinamiento, para ser precisos. Entre ellas destacan pues desde la pieza audiovisual que hemos presentado a cargo de Óscar Enríquez, Narrativas de la Pandemia, en donde pues hemos visto con una gran precisión algunos de los relatos más impactantes de cómo en tanto artistas como gente normal, quiero decir que tiene otras disciplinas, otras profesiones, asumen su cotidianidad, como tienen un reflejo o una disposición a observarse a sí mismos en esta reclusión. Piezas también como la gran propuesta audiovisual de Cristina Lucas en un conversatorio con Cuauhtémoc Medina, analizando efectivamente todas las diversas, desde una perspectiva un poco más abstracta, las diversas miradas sobre el fenómeno de la pandemia. También destaca, por ejemplo, la comisión artística que hicimos a la compositora Diana Circe, interpretada por el coro Staccato, también en una perspectiva basada en un texto pues evocativo, esperanzador de esta etapa difícil en la vida de las personas, pero con un aliento de esperanza en un nuevo orden más justo, más humano en ese sentido. Por otro lado, también la pieza que reflejó una suerte de comportamiento viral, sonora, Pasa sin calle, que por parte de la Dirección de Música nos hicieron el enorme favor de coordinar y de proponer, en donde a través de un motivo de Frescobaldi se generó toda una intervención a través de improvisaciones, gestos de improvisación, tanto de integrantes de la AMA, la Orquesta Barroca de la Universidad, como del ensamble liminal, generando también una
una pieza introspectiva muy, muy interesante en donde el comportamiento sonoro tiene estos efectos de evolución, de migración, semejando, digamos, lo que podría hacer un virus en este caso. También una pieza muy conmovedora de Per Mas, este coreógrafo español, en donde justo a lo largo de una 40, 50 minutos logra evocar toda la perspectiva pues de nostalgia, de introspección, igualmente de una serie de personajes que aparecen a lo largo del video. Yo creo que toda esta masa crítica de contenidos genera un espejo de empatía humana, antropológica, con otras diversas pues, sectores de la población, en donde me parece que pues los efectos del virus tienen un eco muy, muy importante. La economía, la política, evidentemente la ciencia, pues son actores fundamentales en esta pandemia. Sin embargo, al final las personas son las que están padeciendo, están desarrollando su propia vida de una manera muy diversa. Y me parece que estas propuestas artísticas han logrado dar un eco de empatía a estas realidades y a las realidades que imaginamos se avecinan. Entonces, bueno, creo que el espectro es interesante, muy complementario. Una de las cosas importantes de este festival es convocar desde distintas perspectivas una visión del conocimiento, y es el caso del arte, en donde se ha volcado, me parece, una parte sustancial también, que creo que al público le ha generado interés y una participación muy activa. Lo vemos en las redes, lo vemos en las retroalimentaciones que hemos recibido. Y bueno, creo que eso da pauta para un diálogo. Me gustaría también más adelante, una vez que cada quien exponga sus puntos respecto a los temas que trabajó a lo largo de todo el festival, generar un breve diálogo en relación a las afinidades y a las enseñanzas o a las reflexiones que provoca ya en nosotros mismos estas jornadas de trabajo. De esta manera me doy la oportunidad también de darle la palabra al doctor José Franco, que ha sido pues una pieza fundamental también a lo largo de esta cuarta edición de la LEF, para hablar de pues los psicotrones y los diversos temas que estuvo él a cargo. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Juan. Es un placer estar aquí con mi tocayo Pepe Gordon, con mi buen amigo de hace muchísimos años, Inan Semo, y bueno, por supuesto contigo, Juan. Yo creo que es importante recalcar, resumir y también llevar, digamos, a un primer plano la participación de los científicos mexicanos en este festival. Tuvimos científicos de primera línea, bueno, ya describió algunos de los elementos que se vertieron Pepe Gordon, pero hay otro grupo de investigadores que muchos de ellos son jóvenes y no son únicamente de la UNAM y que están haciendo un trabajo extraordinario. Me gustaría mencionar así de entrada el trabajo de la doctora Esperanza Martínez Romero. Ella es de Ciencias Genómicas, el centro que se dedica a hacer estudios sobre la fijación del nitrógeno. Y ella en particular habló de la simbiosis de las bacterias con las plantas, los insectos y los animales, porque esta simbiosis es una estrategia que ella describió como casi mágica para lograr las funciones fundamentales que mantienen la vida en la Tierra. Y hizo una descripción que va desde la relevancia del microbioma y la fijación del nitrógeno, por ejemplo, en el maíz, en el frijol, en la cochinilla, en insectos como la cochinilla, el papel de las bacterias para fijar el nitrógeno es fundamental, incluso en tortugas de tierra que se alimentan de cactus, cosa que yo desconocía totalmente. Tiene una similitud, digamos, la alimentación de la cochinilla con la alimentación de las tortugas. Y bueno, la mosca de la fruta, sin las bacterias fijadoras del nitrógeno, no podrían cumplir con las funciones que cumplen. Son una plaga, pero cumplen una función importante las moscas de la fruta, y también en las termitas. Entonces, dio una panorámica sobre la simbiosis, que es algo muy, muy importante, y quizá como un pequeñito paréntesis, es importante recordarnos que Lynn Margulis, una investigadora que hizo una aportación muy importante,
nos planteó hace relativamente poco tiempo, en la década de los 80s, que las mitocondrias, que son los elementos que generan la energía adentro de las células, las mitocondrias son un recuerdo de que una célula se comió a otra célula, pero no la digirió, sino que se quedó con su mecanismo para generar energía. Y digamos, este mecanismo se ha mantenido a lo largo de todos estos miles de años y ha generado que todos los seres pluricelulares tengamos en cada una de nuestras células un elemento que genera la energía y que permite la vida. Y las mitocondrias son un ejemplo de una simbiosis fundamental que se dio en las primeras etapas de desarrollo de los organismos unicelulares y multicelulares. Entonces, la simbiosis ha sido muy, muy importante y los microbios cumplen una función muy, muy relevante en mantener la vida. Por otro lado, pues están los virus que tienen funciones diferentes y esta pandemia que estamos viviendo se debe a un nuevo tipo de virus. Y en ese sentido, la doctora Susana López Charretón del Instituto de Biotecnología nos dio una descripción de cuáles son las características de este nuevo virus, cómo se están desarrollando estrategias para poder encontrar fármacos y vacunas que nos permitan contender con la pandemia. Y en ese sentido, creo que es importante recalcar la participación de 3 jóvenes, muy, muy jóvenes investigadores de la institución hermana, el CINVESTAB, el Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional. Ellos van a utilizar, como ya bien lo dijo mi tocayo Pepe Gordon, ellos van a utilizar un sincrotrón que está en Suiza para hacer estudios sobre la estructura fundamental de los virus en cuestión. Y la doctora Liliana Quintanar va a estudiar cuál es el papel, por ejemplo, del zinc en la parte donde el virus penetra a las células. Hay una proteína que se llama AC2, que es la proteína a través de la cual los virus se agarran para penetrar en la célula, y la AC2 tiene tiene átomos de zinc en ciertos lugares que son retransformados, reubicados con la presencia del virus. Y si uno es capaz de lograr que esa transformación no se dé, se podría bloquear la entrada de los virus a las células. Entonces ahí hay un trabajo fundamental de ciencia básica que un joven mexicano va a hacer utilizando una fuente de luz sincrotrón en Suiza. Otro es el doctor Edgar Morales, también es bioquímico el CINVESTAB, y él lo que va a estudiar es las proteínas motoras adentro de las células. Hay unas proteínas que son las que se encargan, como si fueran los vagones del metro adentro de la célula, que se encargan de llevar las proteínas de un lado a otro. Y los virus secuestran estas proteínas para transportarse adentro de las células y poder reproducirse. Entonces, si uno es capaz de inhibir este proceso dentro de las células, pues entonces uno va a ser capaz de inhibir la infección masiva que nos da este virus. Y finalmente, la reparación y replicación de los ácidos nucleicos por los virus va a ser examinado por el doctor Luis Brieva para tratar de evitar que los virus, en cuestión los coronavirus, desarrollen la síntesis que les permite repararse y sintetizarse. Entonces, hay una amplísima variedad de temas que fueron tocados, y yo creo que pues podríamos pasarnos todo el día hablando de esto. Doy 2 palabritas nada más sobre otros 2 casos. La doctora Lorian Jiménez de la Facultad de Odontología nos habló sobre las estrategias de manejo de las pandemias y nos mostró de una manera muy, muy clara que la estrategia de mitigación que ha usado México es definitivamente la más cara y probablemente la menos eficiente para contender la pandemia.
Entonces, yo creo que ahí hay una lección que hay que asimilar para en el futuro mejorar la forma en la cual se hacen las cosas. Y finalmente, el doctor Mauricio Rodríguez, de la Facultad de Medicina, nos dio una descripción, una panorámica maravillosa de todo lo que está haciendo la UNAM para atender esta emergencia, en donde, bueno, por supuesto está el ALEF, pero hay universitarios trabajando en la elaboración de vacunas, de fármacos, y por supuesto hay apoyo psicológico para las personas, no únicamente que han sido infectadas, sino para la población en general. Entonces, pues el abanico de elementos tratados por nuestros científicos es muy, muy amplio. Y bueno, yo terminaría aquí y le pasaría la palabra a Ilan Semu. Adelante, Ilan. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un saludo, Pepe Franco, José Gordon, un gusto en verte, Juan Ayala, estar juntos al final de estas jornadas extraordinarias. A mí me toca dar las noticias de lo que sucedió en ese momento tan impresionante del festival que reunió a varios de los pensadores contemporáneos más insignes de nuestro momento. Me refiero a Judith Butler, a Jean-Luc Nancy, a Marcus Gabriel y también nuestros historiadores mexicanos. Yo sí puedo decir que la UNAM se convirtió en uno de los centros de reflexión sobre lo que nos está pasando hoy en día, capitales, no solo en México, sino en el mundo entero. Muy impresionante la capacidad convocatoria de la universidad. Mi impresión, escuchamos ponencias extraordinariamente originales y sobre todo lo que escuchamos es el asombro de estos pensadores, filósofos, historiadores, de los límites que tiene la filosofía actual, la historiografía actual, para vérselas con fenómenos como el del coronavirus. Todos ellos empezaban expresando su gigantesco asombro, su perplejidad por la forma en cómo la sociedad humana fue sorprendida por algo que no había esperado y respondió con maneras totalmente inesperadas. La detención de la maquinaria social, el confinamiento, el problema de tener que tomar una decisión sobre qué se protege. Se protege la vida, se protege la marcha de la economía. Fenómenos, al menos para la modernidad, totalmente inusitados. Digo para la modernidad porque los historiadores sí nos mostraron que en el siglo XVI, a la llegada de los españoles, se crean tipos de miedos generalizados muy parecidos a los que se crearon ahora, pero por lo menos para nuestras generaciones, no solo para nuestras generaciones, para los últimos siglos, el coronavirus representó un fenómeno que exige explicaciones también inéditas y que pone en cuestionamiento, como dijo Judith Butler, Jean-Luc Nancy, algunas de las categorías básicas que se han empleado en el siglo XX para desarrollar la noción de lo humano, de lo habitable, de lo vivible. Judith Butler, una ponencia extraordinaria, muy incisiva, empezó a hablar sobre el problema de cuál es un mundo habitable hoy en día y cómo ha cambiado esto con respecto al siglo XIX, al siglo XX. Y ella dice, hoy un mundo habitable es tan sencillo como esto. Un mundo que se ve obligado a ponerse límites para que la vida sea posible. Y esto es algo que el ser humano en los últimos 300 años no había enfrentado. El ser humano en el 18, en el 19, había buscado la felicidad, el bienestar, etc. Hoy ha cambiado totalmente eso. Nuestra idea de qué es un mundo habitable, porque un mundo habitable es el que se impone límites, límites a la destrucción ecológica, límites a la quema de combustibles fósiles. Es decir, un mundo que tiene que vérselas para ver cómo limita la propia acción de la sociedad, de tal manera que pueda garantizar la vida de los seres humanos. Y Butler dice, nuestra filosofía tiene que ser replanteada, nuestra idea del hombre, de los lazos sociales, de la colectividad. Dos, dijo algo muy importante, que lo que nos trajo el coronavirus es una reflexión que no teníamos antes, y la idea de que si realmente un mundo es habitable, si quienes viven en ese mundo están siempre en la necesidad de decidir cuáles vidas son valorables y cuáles no son valorables.
Y Butler dijo, cuidado, porque esto no solo es un problema que compete en el hospital quién recibe el respirador y quién no recibe el respirador, el joven, el viejo, el doctor, sino es generalizado el dilema, ¿no? Y ella dice, frente a las crisis que siguen, que ella dice, tengo mucho miedo de que la sociedad la está olvidando, la crisis ecológica, etcétera, este dilema de qué vida es valorable y cuál no, una cosa totalmente nueva, va a seguir existiendo como dilema ético principal, ¿no? Si hay una catástrofe ecológica, ¿quién es el que va a morir? ¿Se va a dejar morir? Muy clave lo de Butler. Jean-Luc Nancy, fenomenal. Como siempre se espera de él, algo inesperado. Y el centro de su reflexión fue que nuestra sociedad produce un conjunto de instrumentos, dispositivos, servicios, todo, extraordinariamente útiles, pero en la medida en que son apropiados por poderes muy únicos, devienen inútiles para la mayoría de la humanidad. Y no solo inútiles, sino amenazantes. Entonces, la idea del objeto no neutral, del sujeto no neutral, nociones como ciudadano, como transporte, deben ser desneutralizadas totalmente. Muy importante, yo creo que la aportación de Jean-Luc, que habló mucho sobre el nuevo miedo. Todos ellos sí se centraron, Gabriel y los otros filósofos, en el problema de qué tipo de miedo surgió y por qué surgió. Jean-Luc Nancy le llama un miedo difuso, un miedo muy distinto al que producen las guerras, el hecho de morir simplemente atropellado en la calle o muertes predecibles por enfermedad. Fue un miedo sin control, sin jerarquía, sin institución a la cual referir para detener este miedo. Y por último, Marcos Gabriel, fenomenal, muy original su intervención, una gran llamada de atención al papel que ejercen las maquinarias del Internet, las grandes corporaciones digitales, las plataformas digitales, y su efecto tremendamente nocivo en la formación, en la concepción de nuestra sociedad y de la democracia liberal. Para Marcus Gabriel, esas corporaciones básicamente americanas ponen en cuestionamiento el ensamblaje institucional de lo que ha sido al menos la promesa de la convivencia ética y la democracia liberal en la tradición occidental. Así de grave es el asunto y lo vimos exactamente ahora en la crisis del Panamá. Fueron ellas, junto con un nuevo tipo de poder político, que él llama el poder higienista, quienes han propiciado la posibilidad de la formación de lo que él incluso llama una dictadura virológica, cuyos inicios podemos observar en China, en otras partes, pero que Occidente no podría estar exentado de esa formación si se ve el ascenso de la nueva derecha. Entonces, colaboraciones fantásticas. Muy breve para acabar. Nuestros historiadores extraordinarios, antropólogos, gente que se dedica, por supuesto, a la historia de la biología, de la genética. Tuvimos 3 reuniones, las resumo básicamente. Una sobre la forma en cómo el intercambio virológico entre españoles y los pobladores en el siglo XVI hasta 1520, produjo una catástrofe terrible, que es las condiciones de posibilidad de la conquista misma, ¿no? Ahí estuvieron Federico Navarrete, Sandra Guevara, extraordinaria, Rodrigo Martínez, muy originales, nos recordaron las investigaciones que se han hecho sobre cómo el sarampión y la epidemia del sarampión, y recorrieron muy sucintamente, muy detalladamente cómo fue la diseminación del sarampión que acabó matando millones en 1520-21, fueron decisivos para que la conquista sucediera. Siempre sale de ahí una pregunta de por qué los españoles no se infectaron. La respuesta es, los españoles venían ya con los anticuerpos. Pero viene la otra pregunta que es mucho más difícil y que no se ha contestado, es, ¿pero por qué no se infectaron de, digamos, la condición virológica que tenían los pueblos originarios? Ellos también eran vulnerables. Entonces, se presentan muchas preguntas extraordinarias. 2 mesas más, y con esto acabo. Una sobre los agentes no humanos en el proceso de la conquista. Plantas, animales, objetos, sobre todo, todas las formas de domesticación de plantas, animales, que cambiaron la condición
etnográfica, etnológica de las sociedades y que propiciaron la posibilidad de nuevas epidemias a lo largo del siglo XVI. Y por último, en esta mesa estuvieron Alejandro Fujiyaki y Tiane Rico, una última mesa sobre el antropoceno con la pregunta básica de si el ser humano ha construido una sociedad que está a punto de acabar con el propio ser humano. Véase el calentamiento global, véase la destrucción ecológica. Y hemos pasado a través, y estamos pasando a través de la experiencia del coronavirus, de un pequeño experimento, una pequeña situación de lo que dentro de pocos años podría estar fuera de control. Fue extraordinaria la experiencia que nos hicieron transmitir filósofos, historiadores. Muchísimas gracias, querido Ilan. Ha sido una jornada extraordinaria. Efectivamente, todo el pensamiento contemporáneo, personajes fundamentales en nuestra, en la actualidad, digamos, han dado cuenta de una manera muy lúcida de fenómenos sociales que no solamente estamos viviendo, sino que seguramente viviremos, y las preguntas exactas de cómo volveremos a replantear nuestra vida en sociedad y nuestro ser interior en algunos sentidos. Bueno, pues como ustedes se han dado cuenta, ha sido una jornada y una serie de acciones muy vastas. Yo solamente quisiera mencionar que antes de dar pauta a un pequeño diálogo más personal en función de todas estas acciones que hemos presenciado, todas las actividades de la LEF van a estar en línea en la búsqueda que el público pueda hacer en la agenda. Ahí están colgados todos los videos, todas las piezas audiovisuales, todos los programas de radio, de tal forma que podamos repasar justamente estos contenidos, porque creo que tenemos mucho tiempo todavía para vivir, reflexionar y evolucionar en esta pandemia. Así es que este material queda disponible y tendremos algunas actividades posteriores una vez pues, se ha concluido la LEF de una manera sistemática para dar cuenta de la evolución en distintos aspectos, en el ámbito social, económico, político, científico, por supuesto, filosófico y artístico, a lo largo del resto del año. Entonces, estén pendientes de nuestra página de internet, de TV UNAM, por supuesto, también para dar continuidad a todas estas reflexiones. Pues yo quisiera dar pauta a una pequeña reflexión final entre todos sobre esta nueva circunstancia que vivimos y lo que hemos presenciado a lo largo de estos días. Pepe Gordon, quisiera escucharte en relación a esta reflexión final, a este diálogo final que podamos sostener. Muchas gracias, querido Juan. Pues la verdad es un placer compartir con todos ustedes estas reflexiones que nos ha traído el ALEF y que nos invita a ver que lo que estamos desarrollando en este encuentro es algo inédito que tiene que ver con la circulación de la información que está proponiendo precisamente una institución como la UNAM, que generosamente acude al llamado de compartir información y conocimiento, también arte, para elevar el espíritu precisamente en estos momentos de pandemia, porque como habíamos visto, las estrategias para encontrar medicamentos que nos está dando la ciencia, tarde que temprano nos van a dar frutos, y esto es un dato fundamental. El esfuerzo, el concierto que está realizando la ciencia para generar información, determinar la estructura del virus, la estructura genética en tan solo 2 semanas es realmente algo asombroso. Y entonces estamos hablando de que tenemos instrumentos también para combatir la pandemia como nunca habíamos visto y que tendrán que rendir frutos más tarde que temprano, yo espero. Y por otro lado, creo que lo importante es como lo que planteaba el historiador Yuval Harari. No basta nada más tener estrategias de confinamiento, que sabemos que han sido necesarias para tratar de contener la pandemia, sino también distribuir información. Frente a las falsas noticias, necesitamos la circulación de las ideas. Y este es el ejercicio que se está haciendo en la UNAM para tratar de ver agendas para precisamente los escenarios postcoloniales, como decía Marcus Gabriel, ¿no? Los escenarios después del coronavirus,
qué vamos a enfrentar en términos de sociedad. Y creo que, por supuesto, esta gran reflexión que tenemos en torno a lo que es el, la, el enfrentamiento de situaciones totalitarias, la confrontación con los problemas éticos a los que nos ha llevado esta crisis, nos lleva también a ver qué instrumentos tenemos para combatir el virus a nivel creativo. Y en este marco yo quiero subrayar también la capacidad del arte y la literatura para combatir algo que he denominado el virus del olvido y que aparece de manera magistral en una novela de Gabriel García Márquez, En 100 años de soledad, cuando se habla precisamente en esa novela de una peste del insomnio y del olvido, en donde empieza esta peste precisamente por olvidar primeramente y borrar las memorias de la infancia, y entonces la gente en Macondo tiene que marcar los nombres de las cosas, porque luego se empiezan a olvidar los nombres de las cosas y decirle flor a una flor, mesa a una mesa, pero luego se olvidan las nociones del para qué sirven estos objetos, y entonces con cierto humor e ironía dice, por ejemplo, que a la vaca se le tuvo que poner un letrero que decía esto es una vaca, y la vaca se ordeña en las mañanas y saca leche, y la leche se hierve y se mezcla con café y se tiene café con leche, pero todas estas nociones las fuimos perdiendo, y tal vez aquí García Márquez nos está retratando algo que está permeando como un virus más profundo en nuestra sociedad, que es el virus del olvido de nuestra identidad y del otro. Y tal vez de lo que se trata este ejercicio que se ha hecho en la UNAM tan importante, es el ejercicio de recuperar la memoria, de recuperar las posibilidades de la vida. Termino simplemente con una reflexión que planteaba el gran crítico de la cultura George Steiner, quien falleció precisamente en este año. George Steiner decía que somos invitados de la vida. Y si esto es así, nos toca honrarla, preservarla y dignificarla mediante el conocimiento, mediante la creatividad, mediante la imaginación compartida que representa un festival como el Aleph. Muchísimas gracias, querido Pepe. Una reflexión profunda, además con datos muy concretos que agradecemos mucho. Y quisiera darle la palabra a nuestro otro querido Pepe Franco, a manera de corolario, digamos, ¿cuáles son tus reflexiones respecto a esta pandemia y a toda esta jornada de actividades en el Aleph? Bueno, como ya dijeron mi tocayo Pepe Gordon, Eilán, este es un evento extraordinario, magnífico, del cual yo no puedo visualizar en este momento ninguna acción ni en México, ni en Hispanoamérica, y probablemente en ningún lado del mundo similar, en donde se conjunten los elementos fundamentales del conocimiento. El tener a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, a la filosofía y al arte, juntos examinando de una manera integral, muy bien desarrollada por todos los invitados que ha tenido este festival, yo creo que es único y yo creo que tenemos que agradecerle a la UNAM el esfuerzo tan extraordinario que hizo para realizar esta edición del Festival Aleph. Las fronteras de la vida, que era el nombre original de este festival, pues fue modificado a lo largo de los meses, una vez que aparece la pandemia. Y empieza a desarrollarse una visión de que hay que hacer una reflexión conjunta sobre lo que ha venido pasando, lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar una vez que ya hayamos pasado esta ola, esta primera ola de la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante subrayar que ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía y arte son los pilares de la educación y son las herramientas fundamentales para entender el mundo, para entender el universo, y con todas ellas logramos tener las herramientas adecuadas para poder contender con los problemas que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, la reflexión es muy, muy importante. Pero a lo largo de estos meses y a lo largo de los días que hemos tenido el evento,
yo creo que hay una parte vivencial que difícilmente queda identificada en estas reflexiones. Por lo menos en mi caso personal, lo que me ha pasado es como cuando sales, atraviesas la calle y eres arrollado por un autobús y terminas en el hospital durante mucho tiempo. La vida te cambió y estás en un encierro que no habías pensado, pero que es el encierro necesario para recuperar la salud. Estamos viviendo una cosa similar, pero no de forma individual, sino de forma colectiva. Y esto es algo que no es que haya estado ausente en las reflexiones, pero yo creo que esto es una tarea pendiente que tenemos para los próximos pasos que haya que dar tanto en la UNAM como en la sociedad. Yo lo dejaría ahí, mi querido Juan, Ilan, tocayo, y le pasaría pues la palabra a Ilan. Adelante, Ilan. Muy bien, Franco, fantástico. Eso que acabas de decir. Mira, la vida sigue siempre caminos inescrutables, eso lo sabemos. Vivir significa vivir arrojados hacia la incertidumbre. Pero lo que escuchamos aquí de los pensadores que nos acompañaron, no solo desde la filosofía y de la historia, sino también desde el lado científico, es que por primera vez estamos viviendo un grado de incertidumbre que nunca habíamos vivido. Es una incertidumbre general. La verdad es que conocemos muy poco del virus, por más que, como dice Pepe Gordon, pronto lo sabremos. No nos pasará lo del siglo XVI, que tuvieron que esperar 400 años para saber de lo que se morían. Pero por lo pronto sabemos poco, seamos sinceros, pues, ¿no? Y los epidemiólogos pues especulan a veces demasiado, sin límite, porque tienen un lugar político, estos epidemiólogos. Por cierto, filósofos, todos ellos advirtieron que la epidemiología es una ciencia en nacimiento, incluso Marcus dice es una pseudociencia, no hay que tomarla en serio, etcétera, y se le ha dado un estatus que no debe tener, porque está creando al científico soberano maligno que dicta cosas en las cuales no se debe meter, etcétera. Una reflexión muy interesante. No sabemos en qué acaba la pandemia, no sabemos qué pasa con la crisis social que está en ciernes, 30 millones de desocupados en Estados Unidos, 3 en México, etcétera. La formación de un poder político que tampoco sabemos dónde va a ir, muy nuevo. No hay que olvidar que en el siglo XVI el tratamiento de las pestes trajo consigo al Estado absolutista, ¿eh? No hay que olvidarlo, lo señalaron bien los historiadores. A ver qué criatura rara política nos trae esta condición. Si tenemos que mantener, es lo que yo sentí, frente a esta incertidumbre tenemos que mantener una apertura más que económica, mental, y ser muy sensibles para poder interpretar lo que nos está pasando. Y a la vez el asombro de que la vida sigue, los científicos investigan, la UNAM es capaz, en plena pandemia, de congregar un encuentro de debate sobre cómo le hacemos para que la vida siga. Y algo fundamental, no debemos pensar que la solución del antídoto al virus es fundamental, pero no es el centro de la discusión. El centro de la discusión es la sociedad que va a emerger y la que ya se está haciendo sobre la marcha de una manera muy rápida, ¿no? Y es muy preocupante que, con excepción de muy pocos lugares, Alemania es uno y otros muy pocos, toda la sociedad y el Estado, sobre todo, no haga más que discutir sobre el virus, ¿no? No estamos discutiendo si es hora de terminar con la combustión de fósiles, no estamos discutiendo ya cómo hacerle para vernoslas con la posibilidad de la catástrofe ecológica. Es un poco más de lo mismo y eso todos resaltaron que es un poquito preocupante. Estos encuentros, para mi gusto, sirven para poner en el centro de la discusión que debemos hacer frente a esa preocupación como sociedad, como gente de la academia reflexiva y convocando a la pluralidad que observamos y que hizo posible la UNAM. Así es que una gran experiencia, gran experiencia. Muchas gracias, Ilan. Pues yo creo que efectivamente me sumo a lo que ustedes dicen en el sentido de que una iniciativa de este tipo es posible solamente detrás de una institución como la universidad.
Por muchísimas razones, obvias muchas de ellas, pero hay que mencionarlas. El trabajo de una infinidad de académicos, de investigadores, que, bueno, pues son unas verdaderas eminencias o son gente muy, muy reconocida internacionalmente. Y por, digamos, lo confinado, por usar este término que hemos usado en suficientes ocasiones, de sus actividades no es muy conocido y, sin embargo, son aportaciones fundamentales. Pepe Franco hizo una serie de alocuciones muy, muy importantes respecto al trabajo que se hace aquí, en México, en la universidad, que se hace justamente con una repercusión internacional y que nosotros no conocemos y que necesitaríamos encontrar espacios adicionales a la LEF para poder divulgar esos trabajos, no solamente en el ámbito científico, en el ámbito humanista también tenemos grandes mentes muy, muy brillantes que logran también encontrar un diálogo con aquellos que detentan la opinión pública internacional en el ámbito de las humanidades, de la sociología, la filosofía. Creo que eh, en ese sentido, la universidad, pues sí, efectivamente hace un esfuerzo enorme. El rector Graue lo mencionó. Se ha convocado, digamos, a todas las coordinaciones de la universidad, la de la investigación científica, la de humanidades, la unidad de asuntos de género, la misma coordinación de difusión cultural, en un esfuerzo muy amplio que creo que cada vez es más necesario al abordar algún tipo de problemática que aqueja a nuestro país particularmente y que deberíamos acostumbrarnos justamente a actuar de esa manera, colegiada, en grupo, de una manera multidisciplinaria, con ojos diversos a un mismo fenómeno. Y creo que a lo largo de esta cuarta edición de la LEP se ha logrado aportar algo en ese sentido. Creo que hay que ponderar efectivamente también la capacidad, no solamente que hay en el país, sino la capacidad convocatoria, como bien lo decías también, Ilan, para poder tener estos diálogos y estas interacciones con gente que está en la trinchera, digamos, de sus disciplinas. En ese sentido, yo me congratulo muchísimo de haber tenido esta participación con todos ustedes, con todas las 170 personajes que estuvieron ofreciéndonos lo mejor de sus conocimientos en sus propias disciplinas. Y me gustaría mucho, pues aquí mismo, ponderar, tener una nueva edición de este programa en un futuro cercano, con la intención de justamente ver a la distancia lo que ha ocurrido en estas últimas semanas y lo que está por venir en los próximos meses, semanas y meses, porque sí, efectivamente, este es un fenómeno que llegó para establecer raíces que nos hacen preguntarnos y nos hacen generar, digamos, cambios importantes, no solamente desde la perspectiva científica en cuanto a sus estrategias para combatir este tipo de fenómenos, sino también en el ámbito social y político con nuevas posibilidades, estas nuevas posibles sociedades, pero también las inercias que son ancestrales en muchos ámbitos de la vida pública. Creo que será interesante observarlas de una manera cotidiana, constante. Entonces, bueno, invito a TV UNAM, a los espectadores a que nos sigan favoreciendo con su atención a lo largo de una nueva edición de este programa de cierre que reapertura a su vez algunos otros posteriores en seguimiento a todas estas actividades. Así es que una vez más, Pepe Gordon, Pepe Franco, Ilan, muy agradecido con ustedes, con su participación y con todas las aportaciones que han hecho a este Festival Aleph, a esta cuarta edición, en el formato digital y que ahora, bueno, seguramente será un nuevo estándar para muchas de nuestras actividades en Cultura UNAM. Así es que muy agradecido con ustedes. Si alguien tiene algún comentario final, bienvenido para hacerlo también muy abierto. Bueno, pues yo creo que darle las gracias a la UNAM por el evento. Yo creo que ha sido magnífico y no ha escatimado esfuerzos de ningún tipo para llevarlo a cabo. El grupo de expertos, no solamente de México, sino de todo el mundo, pues han aportado muchísimo a la sociedad mexicana. Y como dije
hace un momento, la sociedad pareciera que estamos todavía en coma porque el autobús que nos golpeó nos ha dejado bastante maltrechos. Y creo que hay que sanar el alma, hay que sanar la parte física, y la próxima edición de la LED estoy seguro que va a poder sintetizar lo que aquí se aprendió. Muchas gracias, Pepe. Sí. Bueno, yo lo que quisiera mencionar es que Albert Camus, retomando las lecciones que nos da la literatura, en una novela que se llama La peste, hablaba de que precisamente en esos episodios de crisis se puede abrir el cielo o el infierno. Las mejores posibilidades del ser humano, las posibilidades más generosas que se pueden expresar, y también algunas que hemos vivido en la sociedad en donde vemos el claroscuro de nuestra condición humana. Pero yo creo que hemos tenido ya también la experiencia de que en crisis, como después de los temblores, se abren las corazas y se crea la posibilidad de generar el nosotros. Ese famoso nosotros al que se refería Carlos Monsiváis para hablar de cómo precisamente enfrentar los problemas que vivimos en sociedad. Lo decía en los siguientes términos: no sin nosotros. Y entonces creo que lo que hoy en día es clave es cómo mantener las corazas abiertas que tenemos en estos momentos, porque estos momentos de crisis nos abren las corazas, nos abren a la posibilidad de ayudar también uno al otro. Cómo mantener y cómo preservar ese impulso, creo que es una misión universitaria por excelencia, y creo que en el Aleph estamos viendo los primeros pasos de cómo seguir con este impulso tan importante que tiene que ver con compartir imaginación, con compartir conocimiento, con crear sociedades de imaginación y conocimiento. Gracias, mi querido Pepe. Ilan. Bueno, pues fue una experiencia extraordinaria estar con ustedes, muy enriquecedora. Creo que, como dice Judith Butler, esta crisis nos ha enseñado que la humanidad tiene un lado, que es el lado tal vez que hay que despertar, y que es la pregunta siempre no solo por el sí mismo, sino por el otro. Eso que llamamos sana distancia y las prácticas de la sana distancia, si lo ven bien, son gestos barrera, ¿no? Son gestos que instituyen barreras entre el sí mismo y el otro, pero son gestos barrera que tienen una doble dirección. Uno, la dirección de protegerse uno mismo, pero también de proteger al otro, ¿no? Hoy sabemos que el cubrebocas es un mecanismo no tanto para protegernos a nosotros, sino para proteger al otro, y la gente lo usa por todas partes del mundo. Así es que en este mínimo rinconcito, pero fundamental en una pandemia, se avisoran, como decía Pepe, señales de voluntad y deseo de vivir. Y sí quisiera hacer énfasis en la forma práctica que puede adquirir ese deseo. Durante 30 años hemos escuchado del mainstream político, ideológico, una condena, una desacreditación de la esfera pública de la sociedad. Y hoy, que la situación es tan crítica, lo único que tenemos es la esfera pública. Todo el mundo recurriendo a la esfera pública. Y la UNAM es parte de esa esfera pública. Y es un ejemplo de que sin la esfera pública nuestra sociedad no sale. No estoy diciendo que haya que eliminar la esfera privada. Pero si no pensamos en que la esfera privada debe ser un suplemento de la esfera pública, creo que vamos mal, ¿no? Y no viceversa, como se había dado. Es un gran ejemplo de cómo, digamos, la última trinchera de la sociedad, la que dice, yo estoy aquí, son los hospitales públicos, la universidad pública, y esto valga como homenaje a nuestra casa de estudios, a la UNAM. Y una vez más, pues fue fantástico y felicidades, ¿eh? Muchas gracias a todos, amigos televidentes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Thank you.